Darle la bienvenida a todos los presentes, aquellos que hicieron bien en aceptar la invitación a escuchar el precioso mensaje del Evangelio. Vamos a comenzar el culto en esta noche cantando el himno 359. El himno 359 dice la segunda estrofa: la justa ley condena tu vida, te encuentras mal delante de Dios, condenación también merecida, llegará pronto a ti, pecador. Por eso el coro dice: ven a Jesús, te imploro ahora, la salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Vamos a cantar las primeras dos estrofas del himno 359. Ven a Jesús, Jesús te llama. Ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia. Ven a Jesús, te quiere salvar. Ven a Jesús, te imploro ahora, la salvación te ofrece a ti. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. La justa ley condena tu vida, te encuentras mal delante de Dios. Condenación también merecida, llegará pronto a ti, pecador. Ven a Jesús, te imploro ahora, la salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Padre, queremos en esta hora, con temor y reverencia, acercarnos a tu presencia para darte las gracias por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él pudo expresar: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esta noche, Padre Celestial, de Él se ha de predicar, de su persona única, de su singularidad, de su obra hecha una sola vez y para siempre, de su resurrección y también de su pronta venida. Queremos encomendar a las personas que están aquí, quizás algunas todos los días escuchando este precioso mensaje, el Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Y rogamos, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu en esta noche les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, que Él tome de la palabra que se ha de leer y de explicar, y que la aplique en cada corazón para que toda duda sea esclarecida, para que en esta noche crean de todo corazón en el único Salvador, en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No nos Queremos también implorar por nuestro hermano Alfredo,
su dificultad allí en el estómago. Queremos, oh Padre Celestial, que tú le des sabiduría a los médicos que están tratando su caso para aplicar el medicamento necesario para el restablecimiento de su salud. Queremos encomendarnos a ti, que este culto sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos, oh Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer 3 escrituras en la palabra de Dios que hablan del Señor Jesucristo, de la persona que venimos a anunciarle a usted, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer primeramente en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 4, vamos a leer en el versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Aquellos hombres al ver dijeron: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora en el capítulo 7 del evangelista Lucas, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora el versículo 48 dice: Jesús le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y por último, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 63, el versículo 1. Isaías 63, versículo 1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Hasta acá, que el Señor prospere su palabra. Amén.
Bueno, apreciado oyente, en las tres escrituras que hemos leído en esta noche, hay una expresión que se dice del Señor Jesucristo. ¿Quién es este? Aquellos hombres quedaron maravillados al ver de él su poder para calmar al viento, para calmar aquella tempestad. Y ellos dijeron, ¿quién es este? Y apreciado oyente, esa expresión que hemos leído en estas tres porciones de la palabra de Dios nos habla de la singularidad de la persona que le estamos anunciando a usted en esta noche. No venimos hasta acá para predicarle religión. No venimos hasta acá para predicarle acerca de un estilo de vida que usted tiene que tomar. Preciado oyente, le venimos a predicar exclusivamente de una persona y esa persona se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, con gran vehemencia y contundencia, él decía, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado y resucitado para nuestra justificación. Y ahora rápidamente quisiera decir que la primera porción que hemos leído, ellos hombres quedaron asombrados, abismados, maravillados. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe, apreciado oyente? Esta porción nos enseña que Cristo es el único que tiene la potestad para dar paz. Había una tremenda tempestad. Él le había dicho a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ya era un hecho que aquellos discípulos en esa quizás pequeña barca iban a pasar al otro lado porque Él lo había dicho. Pero sabes, se levantó una gran tempestad. Y aquellos hombres, mire, la mayoría de los discípulos del Señor eran pescadores. Es decir, que estos hombres estaban acostumbrados a ver tempestades. Pero se levantó una gran tempestad. Y aquellos hombres desesperados despiertan al Señor y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levanta y Él manda al viento y le dice, calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que se hizo grande bonanza. Y aquellos hombres quedaron abismados. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, apreciado oyente, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que los impíos, que el hombre en sus pecados es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y en esa misma porción dice Dios, no hay paz para los impíos. Pero apreciado oyente, le estamos anunciando de Cristo. Le estamos hablando de aquel que dice Dios en su palabra, que es el príncipe de paz. Aquel que dice Dios en su palabra que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y que Él tiene la potestad, la autoridad para un alma que está como un mar en tempestad, que no puede dejar de pecar, que no tiene paz con Dios y que no tiene la paz de Dios. Él sí tiene la autoridad para darle paz. ¿Quiere usted, apreciado oyente, salir, como decimos muchas veces, livianito, con un corazón en paz? ¿Quiere usted tener paz con Dios? Tiene que creer en el Señor Jesucristo.
La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente Él es el que tiene la autoridad, la potestad para dar paz. También hemos leído allí en Lucas capítulo 7 que Él es el que tiene la autoridad para perdonar pecados. La Biblia habla de que esta mujer era pecadora. Si en la primera porción vemos una gran tempestad, aquí vemos una persona grandemente pecadora. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor a aquella mujer que estaba arrodillada a los pies del Señor pidiendo clemencia a Él? El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Él es el único quien tiene la potestad para perdonar pecados. En una ocasión dice la palabra de Dios que llevaron a los pies del Señor Jesucristo un paralítico, alguien que no se podía mover. Y mire, el Señor lo primero que hizo con aquel hombre, dice que Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos que estaban alrededor escuchando las palabras del Señor, ellos pensaron, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Apreciado oyente, por eso es que la Biblia dice que la persona del Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, no era solamente hombre. No, Él es Dios y también hombre. Él era 100% Dios y Él era 100% hombre. Él es singular. Por eso Él puede perdonarle sus pecados. Por eso en esta noche, apreciado oyente, si usted cree en Él de todo corazón, si usted aplica la sangre que Cristo derramó en la cruz, en el Calvario, en su corazón, mire, tenga confianza que usted va a salir con el alma emblanquecida, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Él es quien tiene la autoridad, la potestad para perdonar pecados. Hace 2 días un apreciado ahora hermano se quedó a hablar con los hermanos, quería creer. Y estaba también otra persona no creyente, esposo de una querida hermana. Y él dice, oye, ¿qué fue a hacer ese señor allá adelante? Y un hermano le dice, él fue a creer. El hermano especifica, los hermanos no pueden perdonar pecados, sencillamente le van a abrir la palabra de Dios para esclarecer toda duda que hay en el corazón. ¿Quiere creer en el Señor Jesucristo? Mire, usted lo puede hacer allí donde está. Allí en ese asiento. Usted no necesita que nosotros pongamos la mano sobre usted. Nosotros no tenemos tal autoridad. Es Cristo. Y solamente Él quien le puede perdonar de todos sus pecados. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la puerta de salvación. Él es el camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que los hombres pueden ser salvos. Crea en el Señor de todo corazón. Y la última lectura que hemos tomado, ¿quién es este? Dice, ¿quién es este que viene de Edom con sus vestidos rojos? Saben, es el único que tiene la autoridad para pisar el lagar. Eso nos habla de juicio. Aquel que en esta noche se te presenta como el Salvador.
Aquel que en esta noche se te presenta, apreciado oyente, como aquel que puede darte paz, aquel que puede perdonar todos tus pecados. Mira, es el único que Dios le ha dado la autoridad para ser el juez entre vivos y muertos. Aquel que puede ser tu Salvador en esta noche, si usted le rechaza, si usted rehúsa creer en el Hijo, es el mismo que un día se ha de sentar en ese gran trono blanco. Es el único que ha de derramar su juicio sobre este mundo por el pecado. El único que tiene la autoridad para pisar el lagar. Apreciado oyente, le animamos a creer en Cristo de todo corazón. Él murió en la cruz por sus pecados y Él resucitó al tercer día con gran poder y gloria, y Él puede salvar porque Él está vivo. Él puede dar salvación a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él. Que el Señor le ayude y Él prospere su palabra. Amén. Bueno, le reiteramos la bienvenida. Muy contentos de tenerles en este lugar. Apreciamos grandemente su presencia con nosotros. Vamos a continuar, vamos a cantar una o dos estrofas de un himno. El 74. El número 74. Vamos a cantar la primera estrofa de este himno que dice: me habla ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Me habla ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo vengo a ti. Vamos a leer en el Evangelio escrito por Lucas, Lucas capítulo 9. Vamos a leer allí un versículo de la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, como ya dije antes, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se caracterizó por hablar claro. De Él se dijo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él no era como los demás hombres que por lo general hay sus dudas, porque Él era y es Dios manifestado en carne. Y una de las cosas, yo quiero decir algunas cosas de este versículo que hemos leído. En primer lugar, dice aquí: y decía a todos. Yo creo que esto está muy claro. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la Biblia dice que Él, el Cristo, se dio a sí mismo el rescate por todos. Siempre decimos
Y lo volvemos a repetir. Que si todo el mundo se arrepiente y lava sus pecados en la sangre preciosa de Cristo, mi apreciado oyente, todo el mundo sería salvo. Porque el problema del pecado ya está resuelto. Cristo lo llevó en su cuerpo en la cruz, en el Calvario. Ahora te toca es a ti decidir, como ya has oído. Pero hay salvación para todo el mundo. El mismo Señor Jesucristo pudo decir: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón, él decía: a todos, porque todos tenemos necesidad de él. Todos hemos pecado, todo el mundo ha errado el blanco, mi amigo. Y Dios ha dicho la sentencia: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, en su gran misericordia, ideó este plan perfecto, eterno, y lo centró en la persona de su Hijo amado. Y ahora el Cristo en esta noche te dice a ti, a todos, que hay completa y eterna salvación en su persona. Su sacrificio fue completo. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Ya Dios no demanda otro sacrificio por el pecado. Pero mi amigo, ¿esto es para quién? Para todos. El mismo Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como has oído, mi apreciado oyente, si tú necesitas paz, si quieres paz, tienes que venir a Él. Solamente Él te puede dar la paz que tu alma necesita. Solamente Él puede perdonar tu pecado. Pero esta oferta de salvación, ¿para quién es? Para todos. Pero es interesante que el versículo dice: decía todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, es para todo el mundo. Pero a la vez, esta expresión, si alguno, eso da a entender que la cosa es personal. Vuelvo y repito, el Cristo dijo a todo el mundo. Pero a la vez le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Eso nos habla de algo individual, de algo personal. Él quiere que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Pero para que tú seas salvo, para que tú tengas este beneficio de la salvación, para que tus pecados sean perdonados, emblanquecida totalmente tu alma, mi amigo, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que entrar por la puerta. Mira, en la carta gráfica está la cruz pintada de rojo. Jesús murió por mí. Hay una puerta pequeña. Hay un corazón quebrantado en la entrada de la puerta. Para que tú seas salvo, mi amigo, tienes que entrar por esa puerta. Pero por esa puerta no se entra en grupo. No, señor. Entra uno por uno. Hace días yo me encontré un señor. Y él me dijo: ¿todavía eres cristiano? Y dije: claro que sí, eso es para toda la eternidad. Y él me dijo: yo quisiera, amigo Humberto, ser del Señor, ser cristiano también.
pero estoy esperando que mi pareja se decida. Algunos dicen, si mi esposo cree, yo también. No, señor. La cosa es personal, mi amigo. Tú no vas a dar cuenta por tu hijo, eres tú. Y el hijo no va a dar cuenta por lo que hizo el padre, por lo que hizo la madre, no. Cada quien es responsable delante de Dios por lo que ha hecho. El que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es algo individual, mi amigo. Así que no te dejes meter, perdónenme la expresión criolla, pero la idea es que tú entiendas, no te dejes meter esa mentira del diablo. Si fulanito de tal, si mi novia, si mi tío cree en el Señor, yo también voy. No, Señor. Yo conozco una apreciada hermana. Su esposo dijo haber creído en el Señor. Y ella se puso muy triste. Mi compañero de fiesta ahora, decía ella, metido a eso. Y ella, a regañadientes, se fue donde su mamá. El Señor utilizó a su mamá para abrirle los ojos. Ella quería complicidad. Que mi mamá me acepte y dejo a este hombre metido evangélico, ya no me sirve. ¿Saben qué le dijo a su mamá? Dijo, mija, cuando era un borracho, cuando te pegaba, ¿tú no lo querías? Y ahora que su vida ha cambiado, que es un cristiano, ¿no lo vas a querer? La desarmó. Su mamá, siendo inconversa, después creyó también en el Señor, pero el Señor la utilizó para esto. Yo creo, mija, que tú debes de buscar eso. Y ella no sabía lo que estaba diciendo, le dijo, metete tú también. Después se dio cuenta que no era cuestión de meterse, sino de creer en el Señor. Y ella empezó a asistir a los cultos, a oír el Evangelio como lo estás oyendo tú en esta noche, a oír del Cristo de la gloria que había muerto por sus pecados, pero que había resucitado, que vivía eternamente y quería ser su Salvador. Y ella entendió. Es que no tengo que meterme, es que no es por mi esposo, yo soy una pecadora y necesito a este Salvador. Pero la cosa es individual, mi amigo, es personal. Pero otra cosa, y lo más importante para mí, con esto termino, es que dice, si alguno, dice el Señor, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es si quiere. ¿De qué nos habla esto? Que la cuestión no es obligado. Y yo siempre digo, esto es lo más hermoso del Evangelio. ¿Saben qué? Bueno, a mí me molesta eso, que lo obliguen a uno a hacer las cosas. Eso no le gusta a nadie. Yo tenía un compañero de hospital, yo estuve hospitalizado allí en el Hospital Universitario de Maracaibo. Yo le fui a hablar del Evangelio y él me rechazó. Él me veía leyendo la Biblia y no decía nada, pero él no quería nada. Yo dije, pero Alfonso, simplemente lee el tratadito. No. Amigo Humberto, no me hable de eso. En una ocasión yo salí del hospital y regresé allá y lo encontré todavía él allí.
Y yo le llevé un Nuevo Testamento, pero nos habíamos hecho amigos. Y él me dijo, por favor, Humberto, yo te he dicho, no, un momentico. Yo te voy a dejar este Nuevo Testamento aquí en el escaparate que le asignaron a aquella cama. Si tú lo quieres leer, mira, yo no sé cuál, le dije yo no sé cuál sea tu trauma, pero Alfonso, te han predicado mal. El Evangelio, la palabra de Dios, no es obligado. Cristo tenía poder para destruir al mundo y nadie le obligó. A él no lo mataron. Él puso su vida voluntariamente por nosotros los pecadores. Si tú no quieres leerlo, lee, si no, no. Pero para la sorpresa mía, yo salía a ver o a conversar con las otras personas. Yo estaba repartiendo Nuevos Testamentos y tratados. Y cuando regreso, encuentro al hombre leyendo. Me quedé sorprendido. Pero como había confianza, le dije, ¿qué pasó con el escéptico? ¿Por qué está leyendo? Y él me dice, no, es que me llamó la atención algo que tú me dijiste. ¿Qué fue? Que esto no es obligado, chicos, y así es que es. Y entonces me cuenta el trauma. Me crié con mi abuela y mi abuela era muy religiosa y había un altar inmenso allí. Pero ella me arrodillaba y tenía que, antes de comer, 1 hora por lo mínimo rezar delante de aquello supuestamente santo. Pero yo no quería esto, Humberto. Y ella me obligaba a hacer esto. Y yo dije, después que yo crezca no voy a querer nada con Dios, con religión, porque no puede ser que obliguen a uno. Yo le cité este versículo. El Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Vuelvo y repito, mi apreciado oyente, si el Dios del cielo tiene poder para convertir a todo el mundo, pero no te va a obligar, Él no va a hacer las cosas en contra de tu voluntad, es si tú quieres. Pero ¿por qué debes de venir a Él? Porque vas a recibir el beneficio, mi amigo, tus pecados perdonados para siempre. Paz en el alma, la salvación eterna, que nada ni nadie te la va a quitar. Feliz desde ahora por toda la eternidad. Por eso debes de venir a Él. Él murió en la cruz por tus pecados. Él derramó su sangre preciosa, mi apreciado oyente. Su sangre está vigente en esta noche para emblanquecer tu alma. Ven a Él por la fe. Lava tus pecados en su sangre preciosa. La palabra de Dios dice, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Que Él te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Bueno, de nuevo estamos contentos de verles aquí en la predicación. Deseamos que la palabra de Dios siga cortando, haciendo efecto, como ella misma lo dice, en el corazón, en el alma de todos. Estaba pensando en el himno 104, siempre cantamos ese himno al final, pero dice la segunda estrofa, para respaldar lo que ya hemos oído: tu grande amor me ablanda el corazón. Despierta en mí la fe. Yo creo en ti, dice el poeta aquí, no puedo ya dudar. A Cristo miraré. Como el himno es corto, vamos a cantarlo completo. Himno 104. ¿Qué voy a hacer? Me entregaré a Jesús, o me endureceré. Escogeré el mundo y su placer, a Cristo seguiré. Oh sí, oh sí, oh sí, confiado Cristo en ti, te seguiré. Comprado soy, tu sangre
No creo en ti, no puedo ya dudar, a Cristo miraré. Yo sí, confiado Cristo en ti, te seguiré. Comprado soy, tu sangre precio fue, y tuyo quiero ser. Bueno, continuemos con la ayuda del Señor leyendo en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 27, solo versículo allí, preste atención. Versículo 19 del capítulo 27 de Mateo. Estando él sentado, Pilato, en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. La mujer lo considera justo. Vamos a leer un versículo, en versículo de Hebreos que estamos leyendo y considerando, capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hasta allí, que el Señor bendiga su palabra con lo que ya hemos oído. Amén. Estaba pensando en cosas asombrosas que muchas veces uno escucha de noticias asombrosas, cosas que son espeluznantes, podemos decir, usamos esa palabra, que llaman la atención, el oír acerca de algo que nos están contando. Pero en este momento hemos visto ya a Judas Iscariote, el primer personaje, considerando: yo he pecado entregando sangre inocente, hablando del Señor Jesucristo. Luego Pilato, manifestando al pueblo en varias oportunidades: no hallo delito en él. Sin embargo, él le condenó siendo inocente. Una cosa que notamos también es la mujer de Pilato. Claudia Prócula es conocida en la historia secular con ese nombre. Es interesante y asombroso ver cómo esta mujer pudo enviar un mensaje a su esposo Pilato. Estaba él sentado en el tribunal juzgando a la persona del Señor Jesucristo en ese momento. Estaba como juez imponente en aquel lugar donde se sentaba para juzgar. Y estaba delante de él nada menos y nada más que la persona del Señor Jesucristo, aquel del cual hemos oído. Una persona sin igual, única, especial, digna de recibirla, la persona del Señor Jesucristo al frente de Pilato. Estaba sentado imponentemente en aquel tribunal. Dice la Escritura, su mujer le mandó un recado. Le mandó a decir, le dio una indicación especial en relación con el personaje que tenía delante de él en ese momento. No tengas nada que ver con este justo. ¿Qué consideración de esta mujer? No conocía al Señor.
Pero ella le manifiesta por qué razón ella le envía este recado, este mensaje a su esposo en aquel lugar, con alguien que le llevó el mensaje a aquel gobernador, a aquel juez. No sabemos cuál fue la reacción de él al escuchar el mensaje de su esposa, hablando acerca de la persona que tenía frente a él. Pero sí entendemos que pudo impresionar su alma en ese momento. ¿Cómo sabe esta de él? Y lo llama justo, especialmente en ese momento. Algunos creen que esta mujer fue salva, hablando de esa posición que el Señor se interesó en ella. Pudo haberla ignorado en ese momento, pero el Dios del cielo causó en esta mujer preocupación a través de sueños, como lo dijo ella, porque hoy, esta noche, amaneciendo en ese momento, he padecido mucho, dice ella, pesadillas. No sabemos qué situación tuvo en esa noche madrugada al amanecer de aquel momento. No se explica qué soñó ella, o era que no podía dormir, alguna ansiedad en aquella cama. No tengas nada que ver con este justo. La persona del Señor Jesucristo, como hemos leído, santo, inocente, como le declaró el mismo Pilato, sin mancha, apartado de los pecadores en sus prácticas, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire, nosotros, los humanos, nosotros que estamos aquí y el mundo entero que vive en su pecado, nos convenía, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, dice la palabra de Dios. Éramos débiles en relación que no podíamos, no teníamos cualidades ni poder para salvarnos. Nuestra posición era tan terrible que no había posibilidad de salvación, y Cristo se conmovió por nosotros, pensó en nosotros, nos tomó en cuenta y vino a este mundo siendo inocente, como ya hemos oído, que no había cometido ni un solo pecado, se hizo cargo de nuestra culpa. Cuando Él murió en la cruz, al final Él dijo una expresión muy llamativa en momento de un moribundo, con fuerza y poder: consumado es. ¿Cómo podía alguien dar un mensaje tan glorioso, tan potente, en un momento cuando ya no le quedaban fuerzas físicas en su cuerpo, para exclamar aquel grito de triunfo en aquella cruz? Consumado es, todo fue pagado. Y como hemos escuchado, Dios aceptó esa paga que Él hizo por nosotros. Qué bendición, de nuevo decimos. Qué bendición saber de este Salvador, escuchar libremente acerca del Señor Jesucristo, que quiere, vamos a decir, el Señor desea con ansiedad, con anhelos, con suspiro, que usted sea salvo, sea salva.
Es un deseo que no podemos explicar. Es un deseo más allá de un suspiro profundo. Él quiere que usted decida ser salvo, como hemos escuchado, una decisión personal, no obligada. Pero el Señor desea, quiere salvarle. Si Él pudiera hacerlo, obligar y traer aquí a una persona y llevarla a una condición, Él lo puede hacer, pero Él espera que usted decida voluntariamente venir a Él. Necesita de este Salvador urgentemente, y queremos decir, por casualidad no está escuchando el mensaje del llamado de Dios de nuevo. No es casualidad, es el deseo de Dios. Y Dios le permite en sus oídos llegar este mensaje glorioso. Es un privilegio. Hay países ahora donde no se puede hablar la palabra de Dios. Nadie sabe de este Salvador. No pueden escuchar libremente acerca de Él. Es restringido este libro en otros países. Minoritarios sí, pero hay restricción. Usted tiene un gran privilegio en esta noche. Estar oyendo la palabra de Dios gloriosa. La verdad de Dios, la verdad de la salvación de Él en Cristo. Pilato no se apercibió en ese momento, no recibió. No dice la palabra de Dios que Él se conmovió cuando aquella mujer, su esposa, la mujer más cercana a Él, le envió un mensaje. Tal vez, no sabemos, por eso fue que Él al final lavó sus manos. Estaba convencido personalmente Él, mas el mensaje que le llegó de su esposa, no tengas nada que ver con este justo. ¿Cómo sería en ese momento si ella estaba pensando haber padecido en sueños antes de que Él muriera y lo tenía frente? ¿Cómo ella podía pensar cómo sería después? Este hombre es justo. No vale la pena que te inmiscuyas allí en esta situación. Por eso decimos que tal vez fue aquel momento cuando Él se justificó delante del pueblo lavando sus manos. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. En ese momento, cuando entregó al Salvador a morir en cruz, ¿qué va a hacer usted con el Salvador? Que le hace el llamado de nuevo. Hoy he padecido mucho en sueños por causa de Él. Él, la persona del Señor Jesucristo. Esta expresión aquí en nuestras Biblias debería estar en mayúscula al final. He padecido en sueños a causa de Él. Es la persona gloriosa del Señor. Mire, Él le llama en esta noche con deseo, con amor, inquietud, como hemos cantado, porque Él quiere salvarle, quiere que usted le preste atención a Él. Y Él le pregunta en esta noche también a través de su palabra, ¿será digno el Señor de entrar en su corazón? ¿Cómo le vamos a dejar fuera? ¿Cómo vamos a permitir salir esta noche de este lugar sin haberle recibido a este Salvador que dio su vida por mí en la cruz, que pagó el precio costoso delante de Dios por nosotros? No es digno de rechazarle como lo hizo Pilato y otros muchos en ese momento, testificando acerca de que era justo, pero para allá. Dejarle fuera de su corazón es un delito, podemos decir. Es algo que
No puede ser. Yo me encontraba también oyendo el Evangelio como ustedes, escuchando el mensaje este de salvación a este Salvador amado. Y también me sentí así con ganas de salir o con ganas de quedarme sentado en el banco para hablar con los hermanos. Una lucha. Sabemos que es una lucha, pero usted tiene en su alma la decisión en relación con su salvación. Más nadie, ya todo fue hecho ya. El mensaje lo ha escuchado. Usted decide. Como hemos escuchado y recalcamos de nuevo, es una decisión personal, privada entre usted y Dios. Acercarse a Él es lo mejor que puede hacer. No es un cambio de religión, decimos de nuevo, no. Es una experiencia personal de conocerle a Él como Salvador y tener un trato con Dios directo. Eso es lo que el Señor desea. Eso es lo que Satanás hizo en el huerto del Edén cuando Adán tenía comunicación con Dios. Y eso lo perdió cuando pecó contra Dios, pero Cristo rescató eso mucho más abundante de lo que Adán tenía en relación con su comunicación con Dios. Que el Señor le ayude y Él bendiga su palabra. Amén. Padre, queremos nuevamente darte gracias por el mensaje de tu palabra. Reconocemos que ella es la que convence. El Espíritu Santo es el que redarguye. Queremos que tú hagas la obra. Nuestros amigos y amigas, les encomendamos en tus manos de nuevo cada uno de ellos. Los hermanos, las hermanas aquí presentes, que tu bendición sea sobre todos. No solamente para nuestros amigos y amigas, todos hemos aprendido de tu palabra. Queremos encomendarles en tus manos. Rogamos tu bendición en cuanto a la salvación. Nuevamente encomendamos a nuestro hermano Alfredo, sé con él, su situación, todo lo que tenga allí sea realmente puesto en tratamiento y sane. Queremos encomendar todo en tus manos, la ida cada quien a sus hogares con tus cuidados, que tú les guardes. En todo lo ponemos delante de ti, oh Dios, que tu nombre sea glorificado en esta noche con almas salvadas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar un coro, el coro número 58. Para finalizar, luego de cantado este coro, escucharemos los anuncios finales y de nuestra parte, muchas gracias por venir a oír la palabra de Dios. El Señor ahora desea que usted decida recibirle. Fíjese como dice este coro: Cristo te ama y quiere salvarte. Solo confía en Él, la vida eterna promete brindarte. Solo confía en Él. Vamos a cantar este coro 2 veces y escucharemos al final los anuncios. Cristo te ama y quiere Salvarte, solo confía en Él. La vida eterna promete brindarte, solo confía en Él. Dejando su gloria, su padre, su paz, Él vino a este mundo y murió en tu lugar. Ahora mismo te espera y puede